Bienvenidos a este primer encuentro en Proezas, el podcast. A menudo vemos el fruto, pero pocas veces nos detenemos a contemplar la raíz. Hoy abrimos este espacio no solo para hablar de una institución, sino para honrar una historia de obediencia. En este primer episodio titulado Proezas, la historia detrás del nombre, viajaremos al pasado para entender el presente. Conoceremos el corazón de los pastores Tamacas Villeda y descubriremos cómo un llamado pastoral transiciona a ser la Iglesia de Cristo Proezas. Hablaremos de los retos, de las incertidumbres al inicio, pero sobre todo del significado de esa palabra que hoy nos define, Proezas. Prepárense para esta plática amena desde el corazón, pero con el propósito de inspirarlos a creer que lo extraordinario también puede suceder en nuestras vidas. Bienvenidos a este primer episodio en Proezas, el podcast. Qué bendición tenerles a ustedes, bueno, en esta que también es su casa, ¿verdad? Es casa del Señor, pero también es casa de ustedes. Y nos alegramos también por todos aquellos que nos están viendo en la mañana, en la tarde, en la noche. Qué bendición que podamos compartir este momento juntos. Tengo la bendición, la dicha, el privilegio de poder presentar a mi papá y a mi mamá, que pues son los pastores de Iglesia de Cristo Proezas en la ciudad de Sonsonate, El Salvador. Así que comenzamos esta plática. Qué bendición, qué alegría, de verdad. Así que mucho gusto, Pastor Enrique Tamacas y Pastora Yana Lisette de Tamacas. Bienvenidos. Bienvenido, hermano, muchas gracias. Le vamos a dar el paso a ella por ser la dama de la familia. Amén. Sí, pueden acercarse un poquito más el micrófono. Ahí está. Gloria a Dios. Pues acá un poco de todo. Sobresalta la alegría, el gozo, el deleite. Estamos en el año del deleite en Ministerio Ebenecer y pues el gozo reluce, el deleite también. Hay un poquitito de nervios por ahí, la inexperiencia en esto, pero ya vamos a ir aprendiendo. El Señor nos va a ayudar y nos va a ir guiando porque esto es para la gloria del Señor. Así es. Sí, contento, muy feliz, realmente dándole primeramente la gloria a nuestro Señor. Le estamos creyendo, lo hacemos por amor a su nombre y por llevar hasta lo último de la tierra, ¿verdad?, el mensaje de Dios. Así que hemos comenzado esto con mucha alegría y como dice mi esposa, pues estamos en el año del deleite y uno de los deleites que queremos aplicar en este año es creerle a Dios, como decía, y dándonos a conocer cómo el Señor nos ha llevado y hasta dónde nos ha llevado y hasta dónde vamos a seguir haciendo las cosas para la gloria de Él. Ok, excelente. Bueno, este es un proyecto que sabemos y estamos seguros que nace en el corazón de Dios, pero también es un sentir que ya teníamos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que vale la pena mencionar y honrar también la vida de Giovanni, ¿verdad? Sí. Ya vamos a conocer un poquito más de la familia, pero yo quiero hacer esta mención en este primer episodio porque realmente él es el cerebrito tras esto, ¿verdad? Yo le digo a él, tú sos el que lleva el timón de este proyecto, así que le damos un aplauso. Sí, gloria a Dios por la vida también, de ¿verdad? y cabal a cada uno de ellos, y a ¿verdad? todos también, ¿verdad? Que al final vamos a ir, pues, o en otro programa, ¿verdad?, a conocer quiénes están tras todo este montaje. Ok, sí. Vamos a comenzar a hablar y como ya lo decíamos en la introducción, queremos platicar, ¿verdad?, sobre Proezas, sobre la palabra Proeza, sobre la iglesia, sobre este proyecto. Pero antes, también yo quiero saber una breve reseña, tal vez la pueden decir, quién es la familia o qué es la familia Tamacas Villeda. Esto es también, bueno, yo lo conozco, pero yo sé y queremos que la audiencia también conozca un poquito más sobre la familia Tamacas Villeda. Ahí no sé quién de los dos se anima.
Que comience ella, primero las damas. No, ahorita yo te iba a decir, qué bueno es recordar, ¿va? Y entonces tú decís, yo conozco, y claro, pues sos miembro de la familia, ¿va? Pero quizás nos vamos atrás, desde antes que tú nacieras, ¿verdad? Creo yo que esa es de las cosas maravillosas que Dios no solo ha hecho en mi vida, no solo en la vida de ella, sino que en la unión. Aunque yo le doy el paso a ella, pues, pero vale recalcar esto. Lo que Dios hace muchas veces, hay una parte que no la logramos ver, porque nosotros comenzamos muy jovencitos nuestro noviazgo, pero no éramos cristianos. Entonces, ¿qué cosas quizás arruinamos? Porque no éramos cristianos, y bendito nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo que trabajar en lo invisible para que nosotros encajáramos con el proyecto eterno de Dios. Eso es lo que a mí se me imagina, como dice alguien, ¿verdad? Pero yo le doy el tiempo a mi esposa para que ella comience. Ok, ya comenzaste. Entonces la reseña ya comenzó desde ahí. Bueno, pues un poco de reseña y lo voy a apresurar porque sé que aquí manejamos el tiempo. Esto inicia partiendo de 37 años, cuando ya nosotros decidimos formar un matrimonio un poquito voluntario, pero un poquito comprometido ya la situación, pero podemos decir que hasta acá el Señor nos ha sostenido. Ya son 37 años, en el lapso de los cuales hemos tenido muchísimos momentos de alegría, muchos momentos felices, pero también han habido momentos difíciles, pero ese será otro tema. En el transcurso de ese tiempo, nuestra familia se ha llegado a conformar de ustedes tres: Jonathan, tú como nuestro primer hijo, el primogénito, Giovanni, que ha sido el segundo, y como tú decías, el cerebro de esto, pero en el corazón de quien nació esto es en el corazón de Dios, este proyecto de esto que estamos haciendo ahora, y el ministerio como tal. Y Marcela, que es nuestra chiquitina, nuestra bebé, que ayer estuvo de cumpleaños, un día de estos estuvo de cumpleaños, pero es nuestra bebé, y creo que la chiquita de casa para todos, para nosotros, para sus hermanos. Y pues se agregaron ya los nietos, Mateo, André, la mamá de ellos, que es Paola, tu esposa. Y está por ahí Carla, ¿verdad? Que es la novia de Giovanni. Así es la reseña, todos trabajando en la obra del Señor. Creo que eso es un valor que el Señor nos ha regalado. Digo un valor como un sinónimo de regalo. Sí. Porque tenemos la bendición nosotros como padres en la familia de decir: nuestros hijos están acá, nuestros hijos están trabajando en la obra del Señor. Claro, cada uno tiene sus trabajos fuera de la obra, pero le dedican el tiempo que corresponde al Señor, sí se lo dedican, y eso de verdad yo se lo agradezco al Señor todos los días. Así como también le pido al Señor que los bendiga todos los días y que los guarde. Así es que esa es la reseña de nuestra familia. Ok. ¿Algo que agregar? Pues ya lo dijo todo ella, pero bien interesante, porque yo me estaba yendo un poquito al noviazgo, ¿verdad? Porque hemos sido vecinos, nos conocimos desde muy temprana edad, podría decirlo. Y luego, pues, de que comenzó el noviazgo, luego nos casamos, y ya hoy tenemos 37 años. 37 años. En diciembre, al terminar este año, si el Señor no ha venido por la iglesia, estaríamos, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Que ha sido muy, muy bueno con nosotros, estaríamos cumpliendo 38 años. En esos 38 años, como decía Yana, hemos vivido de todo, y hemos visto poderosamente
la mano de Dios. Bendigo a Dios por lo que decía, pues tú eres nuestro primer hijo, agradecidos con Dios por el talento, por los dones que Dios te ha dado, y que ahorita pues lo digo con toda sencillez de corazón y la gloria de verdad que es para Dios, decir mi casa está sirviéndole al Señor. Esa es una tremenda bendición, ¿verdad? Luego Giovanni, como decía Yana, que tú decías el cerebrito de este proyecto, también sirviéndole a Dios, Marcela sirviéndole a Dios también. Y lo impresionante de lo agregado que Dios nos ha dado a esta familia y nos la dio en esta tierra preciosa donde nos envió el Señor, que me imagino que más adelante vamos a hablar de eso. Y está Mateo, que sería nuestro primer nieto, tu primer hijo, y una bendición porque también el día de ayer cumplió años y ya le está sirviendo a Dios. Luego André, pues es el bebito también tuyo, nuestro segundo nieto, ya le está sirviendo a Dios en los coros. Ajá. Entonces es bien impresionante. Repito, nuestra familia, ahora platicaba con alguien y le decía, nuestra familia es una familia sacerdotal. Le estamos sirviendo al Señor los 8, ¿verdad? Y Paola, pues que tu esposa agregada a la familia, y en el caso de Carla, que son novios y también trabajando al Señor, es la que ahorita nos recibió, nos dio boquitas y todo. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Es parte de la familia que el Señor está haciendo en nosotros. A mí se me quedaban 4 personajes muy importantes. Es Rocco y Chloe. Son las mascotitas. Rocco es el varoncito, él es un schnauzer, y Chloe, que es la Pug, es una hembrita, y 2 tortuguitas que no les he puesto nombre porque no las puedo distinguir. Me las dieron desde chiquitas, van creciendo, se me desaparecen ya cuando vuelven al jardín, ya están más grandecitas. Entonces no sé quién es Chana y quién es Juana, pero ahí está. Pero es Chana y Juana. Chana y Juana. Ok, vamos a ir avanzando porque también el tiempo avanza, ¿verdad? Entonces yo quiero, porque estamos conociendo de la familia, estamos conociendo de la iglesia, vamos a hablar también de este proyecto, pero yo quiero hacer una para irnos metiendo un poquito más, ¿verdad? Quiero hacer una pregunta quizás a ti, papá, que nos comentes cuándo llega ese momento del llamado al ministerio pastoral. ¿Cuándo y cómo? Brevemente, porque tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Pero, y yo sé que es una larga historia, ¿verdad? Pero esa sería como una larga historia corta, ¿verdad? Ahorita. Sí, para continuar en otro programa, porque a mí me gusta platicar, más cuando hablamos del Señor y las cosas que el Señor ha hecho con nosotros o en mi vida, ¿verdad? Hablando ya muy personal. Interesante porque me estoy recordando, creo que cuando el Señor me rescató fue de una manera impresionante. Él tuvo un trato conmigo durísimo, tal vez por mi corazón, que eso creo yo que es en otra época, lo vamos a platicar. Pero en la medida el Señor empezó a trabajar en mi vida y empezamos a caminar, restauró nuestro matrimonio, porque eso tal vez no lo tocamos. Había el tiempo de no conocer al Señor, y cuando Cristo llega, pues restauró mi corazón, restauró mi matrimonio. Y entonces solo estabas tú, ¿verdad? Estabas bebito. Pero lo impresionante es que Dios comienza a trabajar en mi vida. Empezó el Señor a cambiar mi corazón, y en la medida Dios iba trabajando, mostrándome cada día su misericordia, ir viendo cómo el Señor estaba haciendo una obra maravillosa en mi vida, pues empieza la gratitud en mi corazón, empieza aquel deseo de querer dar más de lo que
podía o estaba dando ya como oveja, ¿verdad? Oveja, sirviéndole a Dios. Me recuerdo que yo daba discipulados, di clases a los niños, le servía al Señor de lo que se tenía áreas que hacer, de diferentes áreas. Pero empezó el Señor a trabajar conmigo. Me recuerdo quizás allá por el año 98, en el 99, en el 98 nace Giovanni. Cuando Giovanni nace, yo recién creo que tenía un año de que ya me habían ordenado como pastor. Okay. Pero el Señor me comienza ¿cómo se dice? Tal vez no a ponerme metas, sino que a desafiarme, en diferentes o a probarme áreas, en diferentes áreas. Yo tenía en ese entonces yo era asalariado. Trabajaba en una empresa muy grande, prestigiosa acá en el país. Me estaba yendo bien, pero había ya en mi corazón, creo que ya habíamos pasado una etapa donde yo, porque eso es lo primero lo que sucedió en mí. Puede ser que otros pastores tengan diferentes llamados o tratos, pero lo primero en mí fue que yo empecé a creer que yo estaba siendo llamado a ser pastor, no me seguía nadie. Luego empezó ya en mi casa mi esposa a decirme, oraste bien, estuvo buena la prédica, me habló el Señor. Una vez me acuerdo que, no sé si estaba enojada, yo no recibí, me dijo. Y entonces yo me dolía en mi corazón, ¿va? Y entonces luego, o no sé si se acordó ya de haber dicho, necesito motivar a ¿va? Estuvo buena la prédica, recibí. Entonces ya empecé yo a notar, ella en mi casa ya me comienzan a ver, ¿verdad? Luego la congregación a donde yo le estaba sirviendo al Señor, habían hermanos que ya se acercaban y me decía, hermano, el Señor lo use, y hermano, te bendigo, yo creo que tú has de ser pastor, hermano. Y entonces esos solo eran indicativos que hay que tener mucho cuidado también. Pero en lo personal, fui viendo que de una u otra manera, con sencillez de corazón, pues no a jactarme, ¿verdad? Pero decía, me están mencionando, la gente está recibiendo. Luego aparecieron algunas hermanitas que estaban enfermas. Me recuerdo que ya era pastor y teníamos había una familia que la niña, no sé si unos 8 años, 8 años, y a ella la iban a operar porque tenía una pierna más grande que la otra. Era una más larga que la más otra. larga que la otra. Y entonces me recuerdo yo, la mamá de la niña, nos pidió que fuéramos a orar a la casa de ella, y empezamos a orar y entramos en oración, y yo declaraba que no la iban a operar, que el Señor iba a hacer maravillas, y el Señor hizo ese milagro. La niña, no es que yo le haya cortado el pie, pero ya no la operaron porque Dios hizo el milagro. Entonces eso me sirvió como para decir, Dios está conmigo, ¿verdad? Y fueron como unas señales, cabal. Me recuerdo que en esos días fue que nos ordenaron como pastor, ¿va? Entonces eso fue como una reseña. Luego venir por fe creo que ya es otra etapa, ¿verdad? Es otra etapa, ok. ¿Cómo tu mamá, ¿cómo lo recibió? Fuiste, ¿cómo fue ese momento cuando ordenan de pastor a mi papá? Porque pues recuerdo que no eras el pastor, digamos, general de la iba iglesia, a ser pastor adjunto. Sí. Pero yo creo que ya siendo pastor adjunto, pues ya se viene a venir el siguiente peldaño, que sería
un pastor general después Sí. de una congregación. Creyendo pues lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que vamos de gloria en gloria y vamos de aumento en aumento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú viviste ese momento? ¿Qué te digo? Pues como de verdad que son momentos que se pueden ver llegar, pero a veces no sabes si va a ser a corto plazo, a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Pero ya cuando a tu papá le dicen que lo van a ordenar como pastor, es como que tenés que caer en el 20, que eso no es un juego, y no ver las cosas de manera de que ya voy a ser esposa de un pastor, no, sino que mi caminar tiene que ser más íntegro. Sí, tiene que ser diferente a lo de... Pensar en cosas como que, ups, yo usaba una pulserita en el pie, por ejemplo, y no digo que esté mal, no juzgo a quien lo haga, pero fueron cosas que el Espíritu Santo fue poniendo en mí que no lo debía hacer. Como repito, no juzgo a quien lo haga, se ve muy bonito, pero yo dejé de hacerlo. Usaba un anillo en el dedo del pie, se veía bonito el pie, dejé de hacerlo. Usaba otro arito por acá y de repente uno que no tenía un hoyito, pero se ponía a manera de clip. Eso en las cosas que se miran, que se evidencian. Fue Pero como una presión de que ya no tengo que hacer eso o tengo que cambiar porque tengo que dar el ejemplo en la congregación. eso por una esa era parte, una parte que es como lo tengo que hacer porque no quiero ser piedra de tropiezo. Pero está la parte más importante y más relevante, que es tengo que agradar al Señor. Bueno, y si mi esposo va a servir, yo tengo que servir a la par de él. Porque prefiero 1001 veces que esté en el camino del Señor a que esté fuera. Y yo eso se lo digo siempre a las mujeres. Den gracias al Señor que su esposo va a la iglesia, que su esposo viene a la iglesia, que su esposo busca del Señor. Porque yo viví eso. Sí, viviste esa etapa donde, digamos, llegaba noche, pero no por una vigilia. Precisamente, no una vigilia en la iglesia. Pasemos a otro punto. A otro punto. Sí, no, y de hecho, lo que yo les decía a un principio, o sea, si nos ponemos a hablar enfocados en el matrimonio, es una gran plática. Si nos ponemos a hablar de manera personal, como Enrique Tamacas, como Yana de Tamacas, sería otro programa, pero tenemos que ir avanzando. Ok, entonces en esa iglesia, ¿verdad? En el sector de la Sacamil, mexicanos, allá en San Salvador, en el norte de San Salvador, es donde te nombraron pastor adjunto, ¿verdad? Luego vamos a dar un salto también por el tiempo, ¿verdad? Y como yo medio conozco la historia, lo tengo aquí anotado, luego el Señor nos lleva como familia, pues porque ahí estamos, claro. Para otra misión que fue de bendición. Sí. Tú me decías antes de empezar el programa, el río de donde veníamos. Sí, o sea que cuando el Señor vino a mi vida, bueno, ahí tal vez como paréntesis, ¿verdad? Cortito. Cuando Cristo viene a mi vida, yo quería andar donde había culto. Mis amigos me decían, ahí hay culto, aquí, ahí, allá, y íbamos para donde había palabra. Pero de repente, pues, alguien me instruyó y me explicó cómo era la situación, ¿va? Y me dejé discipular. Una iglesia donde fue una bendición, pues, tenía cobertura de Ministerio Celín de aquel entonces, de Guatemala, del apostolato. Luego, con el transcurso del tiempo, nos teníamos que mover para la iglesia de Sacamil, porque la hora de salida de Yana no tenía una hora. Pero cabal. Sí, chocaba pero con el culto, chocaba. Entonces tuve que salir de la iglesia y me fui a una iglesia de la Sacamil que
que de repente habían tomado la cobertura del Ministerio Elim. Entonces, esa es la formación, ¿verdad? Y entonces ahí comencé a servir. Ahí me ordenaron de pastor. Ahí pasaron cosas maravillosas, ¿verdad? De Sacamil. De Sacamil. Unas maravillosas y otras menos maravillosas. Sí, pero es parte sí, es parte crecimiento, del proceso. formación. Es parte del proceso y cabal, doloroso, pero también habían cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, luego el Señor me lleva nuevamente a la iglesia donde nací, ¿verdad? Luego estando ahí me mandan, creo que yo regresé a la misión, y de la misión me mandan, quiero ver, llegamos en octubre, Marcela estaba recién nacida, una bendición haber vuelto. Me dijeron, hace cola, porque has regresado y reconozco tu pastorado, y hace cola y deja que Dios te levante. Y gloria a Dios, porque me recuerdo que me enviaron a Santa Tecla a abrir discipulados, pero estando en Santa Tecla me dicen, mira, necesito enviarte para Sonsonate. Y nos llamaron un domingo y nos enviaron para Sonsonate. Hicimos 10 años. 10 años. Okay. Digamos que hicimos 9 años, 11 meses y medio, porque Proezas nace nace en ¿qué? En 2003. Ajá, vaya, pero esa ok. La siguiente pregunta. Vaya, esos 11 años, o sea, luego que regresamos, ¿verdad?, a esa misión, reconocen el pastorado, ¿verdad? Te envían a Santa Tecla un periodo breve y luego dicen, ok, vas para Sonsonate, y se hicieron 10 años, ¿verdad? Ya aquí en la ciudad de Sonsonate, ¿verdad? Luego, los planes de Dios, ¿verdad? Siempre hay cosas que duelen, cosas que son agradables, pero el Señor decide llevarlos a otra etapa, ¿verdad? O llevarnos como familia. Y es ahí donde nace Proezas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo y cómo nace formalmente la iglesia Proezas? ¿Cómo nace formalmente la iglesia Proezas? Bendito Dios, va. Hoy he sentido este día andar así un poquito, no almático, pero sí un poquito sensible al recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y me recuerdo pues de que dentro de los planes de Dios, Él sabrá por qué razón nos llevó a otro nivel, se puede decir, otro nivel, y entonces el Señor decide hacer un proyecto. En ese proyecto pues el Señor lo avala, y digo lo avala porque tal vez algún día comentamos ese sueño que fue la revelación que Dios me dio a mí. Lamentablemente no está el pastor a quien yo busqué, un amigo, un consiervo reconocido acá en Sonsonate. Sí. Lo busqué porque no era mi amigo, y lo busqué para que él me aconsejara, y yo opté porque no fuera un amigo mío, para que fuera neutro. Sí. Y no era una administración, sino que yo fui a contarle, me sucede esto, tuve este sueño. Y entonces ahí es como nace la iglesia Proezas. El nombre, aquí habría que platicar de eso también, pues, ¿verdad? Ajá, porque esa es la siguiente pregunta. Pero ¿cómo nace? Leyeron aquí yo lo que creo tenemos. que fue un poco como cuando el Señor le habla a Moisés a través de la zarza. Estaba en el desierto. Sí. Y Moisés subió a la montaña, vio la zarza, era el Señor hablándole, pero fue en el desierto. Entonces fue un llamado un poco, tipificándolo un poco así, en medio del desierto,
fue ese llamado para Sí. que naciera Proezas. Nosotros conocemos la historia. Yo sé que muchos hermanos de la congregación que nos están viendo conocen de la historia, pero quiero hacer así preguntitas rápidas. Dale, tenés toda la libertad. Proezas, cuando nace, ya tenía un local. No teníamos nada. ¿Cómo? Realmente cuando Proezas nace, yo voy a abrir mi corazón. Yo realmente tenía miedo. El pastor tenía miedo. Sí, lamentablemente no soy tal vez el pastor que alguien quisiera decir, ¿verdad? En ese momento yo tenía miedo porque no sabía si realmente era mi plan o realmente era Dios hablándome. Por eso es que yo busqué al consiervo que les digo, pues, porque yo tenía el sueño, pero no tenía la revelación. Cuando yo le conté el sueño a este pastor, me dijo, tranquilo, Dios ha autorizado de que tenés que iniciar obra. Y recién habían sucedido cosas que no vale la pena tocarlas, ¿verdad? No, las evadimos porque todo está en el corazón de Dios y eso entendí. Romanos 8:28 es un versículo impresionante para mí. Y así hay muchos versículos, pues, pero Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios conforme todas las cosas ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas es cosas buenas y cosas malas, cosas alegres y cosas tristes. Y cosas tristes. Entonces, pero impresionante porque ahí dice, que ayudan a bien. Es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Entonces, pero me gusta más esta versión, la de las Américas. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, ahí yo entendí, ¿verdad? Que lo que estaba viviendo tenía un plan de Dios. Y entonces, verso 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó y a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que sea él primogénito de muchos hermanos. Pero eso me dio a mí que Dios estaba en el asunto, que algo tenía Dios. Y entonces fue un momento de desierto, pero Dios empezó a mover las piezas que se necesitaban. Por ejemplo, comienzan los hermanos a llegar a mi casa, comienzan a llamarme, a decirme, usted es mi pastor, porque yo estaba pensando regresarme a San Salvador con ustedes y me regreso a mi casa, dije yo, y allá vemos. Pero a Yana le acababan de dar un traslado que en los 9 años no se había podido. Y entonces eso no lo hemos platicado porque, yo recuerdo que venimos a Sonsonate, pero viajábamos con mi mamá en bus al principio, luego el Señor te bendijo, pudiste comprar un carro. Eso fue ya mucho eso más fue, adelante. Claro, y te recordás las trabazones en los chorros, a veces con el carro pagado o en el bus. Vivimos todo eso. Entonces eso es una parte muy difícil porque tú estabas acá con la iglesia, pero habían cosas que nos ataban en el buen sentido, pues trabajo, estudios en San Salvador, ¿verdad? Entonces, exacto. Esa es una historia que tal vez no muchos conocen, ¿verdad? Y hay otras cosas que también se vivieron acá. Por ejemplo, recuerdo yo que los hermanos llevaban sillas. Porque la iglesia, Proezas no tenía sillas. Eso fue cuando ya comenzamos como Proezas. Porque no había nada. Sí, no teníamos nada. ¿Por qué menciono esto? Por ejemplo, también recuerdo que se empezaba a cantar sin equipo de sonido. No teníamos. Y el primer equipo de sonido fue un teatro en casa, ¿verdad? Un teatro en casa que era con lo que hacíamos, cantábamos y hacíamos el culto.
¿Por qué menciono esto? Porque, y no estoy criticando a ninguna organización, si lo hace sí, que bueno, pero mucha gente piensa de que, es pastor, no, tiene billete, tiene dinero, y hay una gran lucha, hay procesos difíciles en los que de verdad, tú hace poco decías en una prédica, hasta un centavo se aprende a valorar. Entonces, Proezas nace así. Sí. Proezas nace así, con muchas limitantes, sin sillas, sin equipo de sonido, sin un local propio. La bendición, Ajá. la bendición, porque fue una bendición, y es cuando yo comienzo a recibir, pues, de verdad, Dios está en el asunto, que me comienzan a llamar o que comienzan a buscarme, hermanos. Y hubo una familia que me dijo, usted es mi pastor y yo estoy aquí con usted. Y ¿será que me va a dejar aventado? Entonces esas palabras eran duras. Híjole, no me puedo ir y ¿cómo hago? Y entonces de repente me recuerdo exactamente, podemos decir fecha, ¿verdad? Sí. Comenzamos la primera reunión que no sabíamos que iba a ser iglesia. Me llama la hermana María Elena Brito, y entonces me dice, hermano, algunos hermanos van a venir esta noche. Era un día miércoles 10. ¿Cuándo nacimos? Sí, el 10 de 11 de diciembre del 2003, exactamente. Era miércoles. Sí. Si se van a buscar a Google esa fecha, van a ver que creo que no estoy mintiendo. Ese día fue miércoles. Me dijo, van a venir unos hermanos, queremos platicar con usted, queremos que usted nos diga. Y entonces yo, bien obediente, fui. Pero cuando yo llego a la casa de la hermana, había una hermanita que me llamó por teléfono y me dice, pastor, ¿ya está usted en la casa de la hermana María Elena? Sí. Mire, me dijo, véngase, y ya me dio la dirección, era cerca, y me dijo, véngase, ahorita hay una casa muy bonita que la podemos alquilar para que sea nuestra iglesia. Entonces yo sentí que eran palabras bien... Sí. Yo tenía miedo de que, ¿será que pues sí, no es como poner una tienda? Uno dice, yo, aunque sea con estos 25 pesos de tomates, comienzo a vender y pongo o dólares, ¿va? Y hago la iglesia, hago un negocio. Pero la iglesia no es así. Y entonces me recuerdo que llegamos a esa casita, me fui rápido, me recuerdo que hermana María Elena me dijo, vaya a verla, me dijo, en eso vienen los demás hermanos que me han llamado, me dijo, o yo les he llamado, no recuerdo. Y me fui. Y entonces resulta que el dueño de la casa, bueno, era el hijo, y me dijeron que eran cristianos. Y entonces me dijo, ella ya me contó que usted es pastor, me dijo, y la casa la alquilamos en $250. Entonces, yo, ahorita que ella me dijo que ustedes quieren hacer iglesia, yo se la dejo, le quito el rótulo. Y yo entre asustado y contento, ¿va? Le digo yo, mira, le digo yo, fíjate que yo te voy a ser honesto. Ahorita voy a una reunión. De hecho, a las 7:15, 7:30 me han convocado unos hermanos. No sé si es culto, le dije yo, o qué. Desconozco lo que voy a hacer. Hable con ellos, me dijo. Deme $100 y yo le quito el rótulo de alquilado y se las alquilo a ustedes. Pastor, me dijo, si usted es pastor, y yo... ¿será que me está confirmando? ¿O quiere que le alquile la casa? ¿Va? ¿O era confirmación o era confrontación? Cabal. Entonces, mira, le dije yo, hagamos una cosa. Porque la hermana, la que me había llamado, estaba a la par mí y me decía, sí, agarrémosla. Y entonces, hagamos una cosa, le dije yo, me voy a ir a la reunión y ahí yo a las 8:15 a más tardar, yo te tengo una respuesta. Y ahí vemos. Me dijo él, créale a Dios, hermano, me dijo, $100 y le quito el rótulo y es suya. Yo dije, ¿será que me está activando? ¿Será que me está aventando?
Y eso en mi mente, pero la hermana como que estuviera leyendo en mi mente, sí, pastor, creámosle a Dios. Entonces, ellos bien contentos, ¿va? Y nos vamos a la reunión. En la reunión, me recuerdo que cuando yo llegué, ya en el garage de la casa de la hermana, ya habían unos hermanos y empezamos a saludarlos. Tenía ratito, un par de días que no los había visto. Me recuerdo pues de que les dije yo, oremos. Y empezó, hubo una administración, cayó una gloria de Dios, que yo dije, Dios está conmigo. Porque habíamos orado, ellos parados y yo, gracias a Dios que hasta el día de hoy, un 80% de esas familias todavía están con nosotros. Ok, ¿y cómo surge el nombre Proezas? ¿Por qué la elección de ese nombre? Porque de verdad que es una palabra muy fuerte. Y con lo que hasta ahorita nos has contado, y yo sé que hay mucho más, creo que podemos ver, y la audiencia, yo estoy seguro que está viendo, que hay proezas ahí, aún sin tener el nombre, porque la iglesia empezó, pues no había nombre. No había nombre, no teníamos nada. ¿Por qué la elección del nombre? Bueno, fue lo primero, honestamente, en esa reunión, tendría que volver ahí. En esa reunión, los hermanos me dijeron, recojamos una ofrenda. Yo les conté, miren, la hermana, hay una casita así, y recogimos ofrenda. Y recogimos cabal, $100. Exacto. Con los que estábamos, poquito. ¿De dónde? ¿Quién dio más? No lo sé, pero se recogieron los $100. Le hablamos a la persona y entonces empezamos a hacer culto ahí. Eso fue miércoles. El sábado les dije yo, mañana hacemos el aseo, limpiemos, no tenemos nada, traigan escobas, cada quien llevaba escoba, hasta el rinzo lleva. Desde ahí, esa fue la primer proeza, ¿verdad? Y entonces el sábado cada quien llegó con una silla, que esta la presto, esta la ofrendo, esta, y bueno, teníamos dónde, pero no teníamos ningún equipo de sonido ni nada. Un hermano, ahí está la mesa, esa mesa yo la cuido, es una mesa celeste, fue el primer púlpito. Hermano, aquí traemos esta mesa para que desde ahí nos predique, aquí está este teatro en casa y así. Entonces, ¿cómo surge el nombre? Yo me recuerdo que estaba pensando en otro nombre, pero me acuerdo que vos me llamaste y empezamos a decir, necesitamos buscarle nombre, una identidad. Y yo me recuerdo que la primera palabra que sonó en nuestro corazón, y no sé si vos te acordás, y el primero en que propuso la palabra fuiste vos, que dijiste, mira papá, ¿y qué tal? Porque le estábamos pensando poner, no sabíamos si poner, le íbamos a poner Misión Cristiana, luego le estábamos queriendo poner, si le poníamos, ¿cómo fue que le habíamos querido poner? Auditorium o taberna o comunidad, algo así. Y no, comunidad. Y entonces me dijiste vos, proezas. Y entonces empezamos a ver cómo el Señor me dio la revelación cuando me dijo que Dios había autorizado. Y entonces empezamos a ver que Dios estaba haciendo cosas maravillosas de la nada. Porque puede ser que otras iglesias hayan tenido la bendición de que ya tenían instrumentos. Qué bueno, ¿verdad? Nosotros no teníamos nada, nada. Lo único que teníamos era aflicción, angustia. Pero bendito el Señor de que Él estaba en el asunto. Y así empezó. Me recuerdo que Mike nos regaló un escritorio. Me recuerdo que la hermana Eugenia me dijo, hermano, yo tengo una plancha, esa está nueva y por eso la voy a vender porque yo no la ocupo. Y entonces, pero me dijo, la voy a ofrendar, ore por mí y llévesela. Y esa plancha fue una bendición porque
todo lo que se ponía en la plancha se vendía. Y entonces fue un recurso para que nosotros comenzáramos a Sí, ver cómo ayudaba a se iba. sostener Sí, la y iglesia. lo otro es que habían varios hermanitos que también estaban pasando un desierto, Sí. pues, o sea, eran hermanitos que no tenían Sí, empleo. o sea, no fue un inicio fácil, ¿verdad? Fue No. un inicio de verdad que cuesta arriba, pero estuvimos viendo la mano de Dios, igual la seguimos viendo, ¿verdad? Y estoy Sí. seguro que la vamos a continuar viendo, ¿verdad? Entonces, ya venimos con más preguntas, vamos a hacer una pausa, queremos compartir una información muy importante y especial con todos ustedes, así que vamos a una pequeña pausa comercial. Hey, hola, qué bueno que seguís acá con nosotros. Queríamos recordarte que en Iglesia de Cristo Proezas también tenemos un lugar para ti. Nuestra iglesia está ubicada en Colonia Montevideo, pasaje Alfredo Espino, casa número 28. Nos encantaría poder saludarte en persona los días martes y viernes. A las 6:15 de la noche empiezan nuestros servicios generales y los días miércoles tenemos oración a las 6:30 de la noche. Los días domingos también iniciamos con oración a las 9:15 de la mañana y arrancamos nuestro servicio general a las 9:30 de la mañana. Así que estás más que invitado y recuerda que para que puedas estar conectado con nosotros y no te perdas de nada, nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo Proezas y también como Proezas el podcast. Así que sí, ahora prepárate y ponete cómodo porque seguimos más con este episodio acá en Proezas el podcast. Bueno, entonces también ustedes acaban de conocer a Marcela Tamacas, ¿verdad? La que mencionábamos al principio como la pequeñita, la bebé pequeñita. de casa, La ¿verdad? princesa. Princesa, la beba Ok. Tamacas. Ok, excelente. Entonces, bueno, ya vamos a ir avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando un poquito más y siempre, ¿verdad? Brevemente, porque el tiempo, la verdad, que se pasa rápido, pero también las historias son muy largas, entonces tenemos que ir ahí Sí. acelerando. Ya nos comentaron cómo surge la elección del nombre, pero ahora, personalmente, brevemente, ¿qué significa proezas para ti, mamá? Vamos a empezar con mi mamá. Para mí, pues la verdad que la palabra proezas es muy desafiante, Sí. porque una proeza no es algo pequeño, pero sabemos que tenemos un Dios grande, maravilloso, poderoso, y que Él sí es hacedor de proezas. Ok. No te veo. Ay, perdón, es que Vaya, yo estoy aquí. ajá. Y pues ese nombre creo que nos desafía mucho. Probablemente hayan personas cristianas, no cristianas, que digan, tiene un gran nombre y la iglesia es pequeña, no hay proezas. Pero yo creo que los que nos congregamos en Iglesia de Cristo Proezas, sabemos que sí, el Señor ha hecho grandes promesas en medio de la congregación. Grandes promesas que vamos desde sanidades, milagros, liberaciones, grandes cosas. Pero a veces, no a veces, sino muchas veces nos quedamos callados como hijos de Dios y no hacemos lo que la palabra manda o lo que Jesús le decía a las personas. Ve y habla, ve y cuenta. Eso es lo que como pueblo de Dios nos quedamos cortos. Y digo como pueblo de Dios no solo en nuestra congregación, sino a nivel de la iglesia. Recibimos favores, recibimos bendiciones, recibimos milagros y nos quedamos callados. Entonces, ¿a dónde dejamos la gloria de Dios? Y las proezas el Señor las está haciendo. El Señor las hizo en el tiempo pasado y las está haciendo y las seguirá haciendo. Nosotros las estamos viendo, la hemos visto como familia, las hemos visto, creo que cada uno personalmente, y las hemos visto también en la iglesia. Ok, excelente. Vamos a dar otro pequeño salto, ¿verdad? Por aquí. Y quiero que tú, pastor, me digas qué o cuál es la expectativa en este proyecto.
¿verdad? Porque nosotros lo vemos así, lo platicábamos con Giovanni, está la iglesia y la iglesia tiene diferentes ministerios, diferentes áreas y todos son una bendición, pero el podcast es como una ramita, ¿verdad? De la iglesia. De hecho, ustedes lo vieron en la cortina, ¿verdad? Al principio, Iglesia de Cristo Proezas presenta, ¿verdad? No es que estamos saliendo de la iglesia, no, es una ramita, es una extensión de la iglesia esto que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué esperas de este programa? Fíjate que realmente yo renuncio a andar buscando fama o reconocimiento personal. No es esa nuestra intención. Nuestra intención es darnos a conocer, pero el nombre de Cristo, darnos a conocer lo que Dios está haciendo, primeramente con nuestras vidas en este lugar, ¿verdad? Y buscar el podcast como una manera de evangelizar, de una manera diferente, o llegando a lugares que por alguna razón no se puede llegar, ¿verdad? Nuestra intención es hacer ver a Cristo Jesús, lo que Él transforma corazones. Y también volviendo al nombre de la congregación, creo que es bastante desafiante porque queremos mostrarle al mundo o a las personas, ¿verdad? Mostrarles que Dios sigue haciendo proezas. Sí. Y que tal vez por medio de este podcast pueden haber personas que les recomienden o que casualmente podemos decir, nos vieron y están escuchando, que ellos logren comprender o ver de que sí hay una esperanza, sí, ¿verdad? Que hay una esperanza y esa esperanza está en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que no es tanto, yo como pastor voy a estar siempre en el podcast porque yo quiero que a mí me vean, no reprendo al diablo, no es esa nuestra intención. Queremos hablar de Cristo, queremos mostrar lo que el Señor está haciendo en este lugar y creo yo que tenemos gente, en primer lugar de acá de la congregación, que pueden mostrar esas proezas que Dios ha hecho en la vida de ellos, ¿verdad? Y creo yo que también nos vamos a extender a poder traer consiervos amados, sí, ¿verdad? Que puedan venir a mostrar también del Señor. Ok. ¿Cómo miran al equipo que está ahorita? ¿Cómo no? Yo quiero extender un poquito eso, a manera de evangelismo. Ajá. Que si bien es cierto, yo creo que ahorita si los hermanos, los amigos de la audiencia, ¿verdad?, están viendo eso, y no es que llevemos la iglesia a la moda, porque reprendemos la moda, sí, ¿verdad? Reprendemos la moda, pero sí llevarlo al nivel del alcance, quizás sería la palabra, llevarlo al alcance de muchas personas, porque probablemente hayan personas en hospitales que si decimos hagamos una campaña evangelística no pueden trasladarse, probablemente por transporte, por enfermedad, por alguna variable. En hospitales podrían estar, tal vez en algunos reclusorios podrían estar, pero si este programa, este proyecto tiene el alcance de llegar a muchos, creo que es una forma, y a Dios sea la gloria si eso se alcanza, ¿verdad? Entonces, las redes sociales no son malas. Si alguien tiene el concepto que son malas, es muy decisión personal, pero creo que hoy en día es un medio que permite que la palabra del Señor se extienda, se expanda a muchísimos lugares, y esta es una manera de hacerlo.
Amén. Ya te vi la carita y ya vi que me dijiste. Es que me están ya haciendo estuvo. por acá, miren, por acá me están así, que el tiempo. El señor tiempo, productor. ¿verdad? Que nos El señor inviten al segundo productor. No, episodio. yo para seguir. pienso Sí. que sí necesitamos, nos vamos a ir soltando, que nos comprendan, es el primer, Sí, es el el primer podcast. Yo creo que hay muchas cosas maravillosas que habría que hablar de Cristo, no realmente de nosotros, porque no es esa nuestra intención. Hay una noticia que me están pasando por acá. Ah, ok. El señor Productor. ¿verdad? Me dice, sí va a haber una segunda parte, pero más adelante. Ok. No, y lo bonito de este programa, creo yo, que está al alcance del celular, de una computadora, de un dispositivo, y en algún momento alguien puede comenzar a verlo y decir, bueno, ahorita tengo que hacer Sí. otras cositas, lo dejo, luego lo continúo, pero está ahí las 24 horas del día, los Y- 7 días, cabal. y está Sí. al alcance para que la gente conozca del Señor, Del Señor. Como decía el pastor, no que lo conozcan a él, no que me conozcan a mí, sino que conozcan el nombre del Señor. Sí, de hecho, usted puede activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, pues le notifique y no se pierda nada, ¿verdad? Vamos a tener un episodio nuevo cada miércoles a las 8 de la noche. Vamos a estar siempre todos los miércoles, ¿verdad? Lanzando un episodio nuevo. Y pues también ya le dimos a conocer las redes sociales de la iglesia para que usted también se pueda conectar a los servicios, A los ¿verdad? servicios. Que transmitimos Sí. en YouTube, en Facebook también, en vivo, ¿verdad? Estamos en Sí. vivo. Ok, vamos rapidito ya para ir aterrizando. ¿Cómo miran al equipo de trabajo? Que está pues tras bambalinas ahorita, algunos que están ahí sentaditos, otros están ahí en sonido, otros están ahí dando indicaciones, otros están comiendo también, pero ¿cómo lo miran? Bueno, yo Primero las realmente, dale, sí, tenés razón, le vamos a dar, Yo creo le vamos a dar a ella, que con mucho la entusiasmo. que no quería hablar. No, a mí sí me gusta hablar. Con mucho entusiasmo, sabiendo que lo que están haciendo es para el Señor, como dice la Biblia, ¿verdad? Háganlo todo no como para los ojos de los hombres, sino como para el Señor. Y así los veo muy gozosos, deleitándose en este servicio, porque al final es un servicio para el Señor. Y que el Señor lo lleve de más a más. Venía a mi memoria hace un momento, pero eso ya no lo pude decir, ahorita lo voy a decir, Ajá. lo que Giovanni estudió. Creo que es fruto, Sí, sí. es fruto de eso. Sí, qué bendición de verdad que todo eso que, digamos, secularmente se logra, que lo podamos traer a la iglesia, ¿verdad? Y qué mejor manera de hacerlo al servicio del Señor, Son ¿verdad? los dones que Dios ha dado a cada uno. Y es Dios, y qué bueno que esos dones los usemos para lo que Dios nos lo ha dado. Para el reino, Sí. ¿verdad? Y no sé, no me alargo, pero una de las cosas que es bonito va a ser este proyecto, es porque que nos conozcan en el aspecto de cómo somos como cristianos. No somos aburridos ahorita, porque por ser el primer programa veo ahí que me hacen señas y no me puedo mover, pero sí me puedo mover, pero todo va, en la medida vamos a ir aprendiendo, vamos a ir agarrando experiencia, pero eso es lo bonito, que nos van a conocer de que como cristianos no somos cristianos aburridos, sino que el Señor nos ha dado libertad y nos gozamos en eso. Ok. Rápidamente, hoy sí, ya para ir aterrizando, quiero que me digan una anécdota personal donde vieron la mano de Dios de forma sobrenatural haciendo proezas. Quisiera que fueran los dos, pero lo dejo a criterio de ustedes quién de los dos nos cuenta, pero tiene que ser así de verdad breve, 1 minuto si fuera posible, menos, porque el tiempo ya nos avanzó. Y ajá. ¿Ah? 30 segundos cada uno. Tú No, nos haces mejor el anécdota y el otro va a dar un mensaje final. ¿Sí? Así partimos. Ok, 1 minuto muy pequeño, creo que vamos a necesitar un episodio
solo para eso, pero, ay, no sé. Gracias. Cuando yo una anécdota No de es las que no- proezas. ¿Ah? ¿Sí? Es que solo tiene que ser uno. Y Pero el solo otro para va que a te dar el acordes, mensaje. digo yo, pues, cuando debíamos casi 6 meses No. de templo. Para mí esa fue una proeza y una confirmación de Dios Este- porque el dueño nos salió ofrendando. No, yo, es que no me acuerde, es que son muchas y solo ya no Pero tengo ojo con minutos. esto, es una anécdota personal. Personal. Pues yo diría que quizás de las proezas mayores es lo que el Señor está haciendo en Sí. mi vida. De una transición Ujú, de lo laboral a lo no laboral. ujú, Continuar aprendiendo ujú. a depender de Dios completamente. Esa es una proeza. Sí. Y bendigo y alabo a Dios porque ustedes, los que están aquí presentes, conocen cómo el Señor lo hizo, cómo el Señor obró. El Señor me habló, el Señor me lo confirmó, el Señor me dijo lo que iba a hacer. Ujú. En el momento que me lo dijo yo no lo entendí, pero sí lo recibí de un siervo del Señor que lo amamos mucho, Sí. a él, a su esposa, a su congregación. Lo bendecimos. Yo lo recibí porque era una palabra que venía del Señor, sin saber qué era lo que el Señor iba a hacer, pero con mi corazón abierto. Y aquí estoy sirviéndole al Señor de todo corazón, sabiendo que Él es quien me sostiene, no hablando en la parte económica, sino en todos los aspectos, Sí. en todas las facetas de Dios. Esa es una proeza. Ok. Esa es una proeza en mi vida. Ok, un espacio ahorita yo quiero hacer también el llamado para que usted que nos esté viendo pueda comentar qué proeza Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Puede escribir ahí en los comentarios. Posteriormente, tal vez en algún programa vamos a platicar también de eso, ¿verdad? Para terminar, un mensaje para la audiencia, ¿verdad? Y también para los que están aquí con nosotros acompañándonos. Brevemente, un mensaje. Un mensaje de pocos minutos, ¿verdad? Pues realmente quisiera cerrar yo este programa diciéndole a usted que nos está viendo, desconozco yo cómo esté atravesando estos momentos, puede ser que esté atravesando alguna dificultad, puede ser que esté atravesando algún momento de aflicción, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y una de las cosas que el Señor nos ha enseñado y nos está enseñando es a que confiemos en Él. El libro de los Salmos 108, versículo 13 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará nuestros enemigos. Nuestros enemigos no es el vecino, no es la persona, no es su compañero, sino que son las, ¿cómo decir? Son las entidades o las adversidades que vienen de parte de Satanás, vienen a quererte destruir. Pero si tú confías en Dios, este versículo se te va a hacer vida. En Dios haremos proezas. Y dice otro, el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas y Él pisoteará a nuestros adversarios. Entonces, estos versículos, si tú los recibes, los crees en tu corazón, no es de que estemos diciendo que solo en esta iglesia Dios hace proezas. No, no, no. Dios es maravilloso. Él es el único que tiene la verdad absoluta y te puede bendecir a ti. No es de que porque no te congregas aquí no vas a ver la mano de Dios. ¿Cómo no? Yo te bendigo para que Dios haga proezas en tu vida. Y si el día de mañana podemos escuchar de las proezas que Dios ha hecho contigo, sería una bendición. Porque quien hace las cosas es el Señor. No soy yo como pastor. Es Dios. Y si estás atravesando esa dificultad, confía en el Señor. Confía en Jehová tus caminos y Él hará proezas contigo.
así como lo ha hecho con nosotros. Yo creo que nos quedamos muy cortos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque para mí una proeza que Dios ha hecho no solo es transformar mi corazón, sino que haber restaurado mi matrimonio. Hoy tenemos 37 años, mi familia le sirve al Señor, no porque yo sea bueno, no porque yo sea, es que como es el pastor, no. Dios me escogió por su preciosa misericordia y Él es el que ha hecho las proezas en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, de mi familia, y ahora va haciendo esa preciosa obra en mis nietos y Paola, Carla. No sé quién va a ser el esposo de mi hija, no la estoy casando, pero creemos que Dios también va a hacer proezas en él. Dice producción que hasta los 40. Hasta los 40 años. Por aquí, miren, por aquí. Por ahí te hablaron. Así que nos quedamos cortos quizás, pero si alguien es fiel, es el Señor. Si alguien puede cambiar tu vida, es el Señor. Amén. Él puede hacer esas proezas en ti y seguirá haciéndolas también en nosotros. Amén. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, ¿verdad? Gracias por tomarse el tiempo. También bendecimos y agradecemos a todo el equipo que está tras cámaras. Sí, muchas ¿verdad? gracias. Son horas extras estas, ¿va? Sí, son horas extras. En el nombre de Jesús. Creo que este programa es una proeza desde el inicio, porque trasladarnos hasta acá fue difícil. Llegamos con 1 hora de retraso, que el Señor nos perdone y ustedes también, pero cuando las cosas son del Señor, el enemigo se interpone. Pero acá el Señor nos ha dado una muestra de lo que dicen estos versículos. Sí. Dice, Él pisoteará a nuestros enemigos. Y este día, este programa se ha hecho con esta victoria del Señor. El Señor pisoteó a nuestro enemigo, el adversario que nos estaba impidiendo llegar hasta acá. Gloria a Dios. Damos un aplauso todos acá en el que ahora se convierte en un set de grabación para el Señor por las proezas que está haciendo. Este no es un aplauso para nosotros, sino que es para el Señor, ¿verdad? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita me han desordenado el púlpito. Pero vamos a ordenar. Lo vamos a ordenar, pero Dios nos va a proveer y vamos a arreglar. Tenemos que arreglar, tenemos unas instalaciones bonitas que con el transcurso del tiempo el Señor pues lo va a hacer y nos vamos a ir poniendo más preciosos. Así que gracias a cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga y que sigamos adelante. Denle like para que esto pueda llegar a más personas y vamos a seguir adelante exaltando el nombre del Señor. Ok, gracias. Excelente, a ti. Que el Señor les bendiga y también te bendecimos a ti que nos estás escuchando, nos estás viendo. Queremos invitarte también a que te puedas suscribir a este canal, ¿verdad? Activen la campanita para recibir la notificación cada miércoles que subamos un video, ¿verdad? A las 8 de la noche, ¿verdad? También recordarles que pueden dejar un comentario. ¿Qué proeza el Señor ha hecho en tu vida? Queremos leer esos comentarios y glorificar al Señor por esas cosas maravillosas que está haciendo, ¿verdad? Así que te bendecimos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.